Muy bien. Vamos a comenzar con la clase de esta semana y te comento que continuamos con la segunda parte de escritura. Bien. Hola, Pierito, gracias. Em, Recuerda que la clase pasada definimos qué era escritura, vimos el uso de letras y nos centramos en el uso de letras mayúsculas, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar lo que corresponde a tildación. Este tema también es conocido como acentuación gráfica, por si acaso revises algún material bibliográfico y lo encuentres con ese nombre. Primero vamos a recordar un poco la información del acento. Te dice, el acento prosódico hace referencia a la fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. La sílaba con acento prosódico es la que tiene mayor relevancia en cuanto al sonido. Eso lo trabajamos cuando vimos el tema de fonología, fonemas suprasegmentales, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que todas las palabras tenían acento, pero no en todas se va a representar gráficamente ese acento. Bien, la sílaba que lleva el acento se llama sílaba tónica y las sílabas que carecen de acento son las sílabas átonas. El español, como hemos mencionado, es una lengua de acento variable. Eso también lo vimos en la semana 4. ¿Eso qué quería decir? Que el acento podía ocupar diferentes posiciones. Bien, por ello, tenemos una amplia clasificación de las palabras según la posición del acento. Vas a encontrar palabras sobre esdrújulas, graves y agudas. Entonces, vamos a recordar un poco de ello, ¿bien? Las palabras agudas eran aquellas palabras que llevaban el acento en la última sílaba, como contempló o disolver. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, como la palabra carácter o la palabra resumen. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo en la palabra mayúsculas. Y las sobresdrújulas llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba, como por ejemplo en la palabra entréganos. Bien, ahora, eso en cuanto al acento. Pero tenemos que recordar, digo recordar porque tú ya tienes experiencia con la ubicación de la tilde, el acento ortográfico en las palabras. Vamos a recordar cuáles son esas reglas para poder colocarlo. Tienes las palabras agudas, llamadas también oxítonas. Ya sabemos que el acento recae en la última sílaba. ¿Cuál es la regla de tildación? Se tildan siempre que terminen en N, S o vocal. Bien. Por ejemplo, Superman, compás, tuitee, sustituí, samurái. Bien. Ahora, si terminan en Y o en grupo consonántico, no se van a tildar. Esa es la aclaración. Por ejemplo, la palabra tic-tacs, mamuts, minigolf, convoy, virrey. Terminan en grupo consonántico o en Y. No se tilda. Caso de las palabras graves, que también son denominadas como llanas o paroxítonas, se van a tildar siempre que no terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, clímax, Ramírez, Aníbal, cadáver, álbum. Y si terminan en Y o en grupo consonántico, sí las vas a tildar. Palabras como Clarence, bíceps, masters, records, volei. Como puedes ver, estas están terminando en grupo consonántico o en Y. Esta regla de tildación de las graves es todo lo opuesto a la regla de tildación de las agudas. Las palabras esdrújulas o proparoxítonas, ya sabemos, son aquellas que reciben el acento en la antepenúltima sílaba y su regla de tildación es muy simple, ya que todas van a ser tildadas. Palabras como indómito, zoólogo, sándwich, fríísimo, cuídate. Basta entonces que tú identifiques que es una palabra esdrújula para que ya le coloques la tilde. Y en el caso de las sobresdrújulas, mira, vamos a ver. Hemos dicho que las palabras sobresdrújulas llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba. Por ejemplo, información.
¿ya? Informas. Devuélveselo. Bien. Envíaselo. Envíaselo. Bien. Son palabras sobre esdrújulas. Igual que las esdrújulas, todas van a recibir tilde. Todas. Bien. Ok, chicos. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Dudas sobre esta primera clasificación y sus reglas? Ya. Entonces, nos vamos a nuestro primer ejercicio. Dice, subraya la sílaba. A ver, un minuto, chicos. Ya. A ver, analizamos este primer ejercicio. Bien. Tienen algunos minutitos.
Listo. A ver. Te piden que subrayes la sílaba tónica y que luego le coloques la tilde si es que le corresponde. La palabra es gandul. La sílaba tónica es dul. Bien, ahí está. Es aguda, pero no voy a tildar porque no termina ni en N, S vocal. Luego tienes la palabra porqués. Porqués. Acentúo en la última sílaba. Y acá sí voy a colocar tildes, ¿no? ¿Por qué? Porque es aguda que termina en S. Luego tengo cantaron. Mi sílaba tónica está. Bien. Luego tengo cibor. Cibor es grave que termina en grupo consonántico. También voy a tildar. Ultimátums es grave. También voy a tildar. Ultimátums. Restituido. Tienes tui. Es la sílaba tónica, pero es grave, termina en vocal. No voy a tildar. Sutil es aguda. Es aguda. Chateen. T es la sílaba tónica. Es grave. Termina en N. No tildo. Wester. Wes, que es mi sílaba tónica, y si voy a tildar porque es grave y termina en grupo consonántico, ¿no? Luego tengo friísimo, tildo la I, friísimo porque es esdrújula. Bien. Records, mi sílaba tónica es re, voy a tildar porque es grave que termina en grupo consonántico. Bistex, tex es mi sílaba tónica, no le voy a poner tilde. Luego tengo lápiz, lápiz es grave que termina en Z. Avaro, avaro es grave. Sencillez es aguda. Recítenoslo. Reci, tilde en la I. Podium. Podium es grave. Podium. Zigzag es aguda. Termina en grupo consonántico, no tildo. Dúctil. Es grave. Voy a ponerle tilde en la U. Dúctil. Tandems. Es grave. Voy a ponerle tilde en la A. Tandems. Spray. Es aguda. Termina en Y, no tildo. Tic-tacs. Spray, no sé, resaltó. Tic-tacs también es aguda. Bien. Espécimen, esa es esdrújula, tengo que tildar. Especímenes también es esdrújula, voy a tildar. Carácter es grave, también voy a tildar, porque sigue bajo la regla. Caracteres es grave, no tildo, termina en S. Hábitats, hábitats es esdrújula, es esdrújula. Entonces, tilde. Ya está. Esta era la forma correcta de tildar estas palabritas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda o dificultad? Listo. Entonces seguimos. Luego, es importante aclarar que los monosílabos, no son consideradas como palabras agudas. Bien. Y los monosílabos no deben tildarse, salvo los casos que llevan tilde diacrítica, que es una tilde especial que vamos a trabajar más adelante.
Por ejemplo, palabras como ve, vi, vio, pie, guión, huí, ruí, fui, di, dio, seis, pez, fe, ti, pa, mes, guión, tuan. Son palabras que no deben llevar tilde. Bien. Asimismo, también es importante que recuerdes el caso del hiato acentual. El hiato acentual siempre se va a tildar. Bien, siempre se va a tildar. Y no se tilda siguiendo las reglas generales de tildación, que son las que hemos visto de agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Se tilda simplemente por el hecho de ser un hiato acentual. Bien, por esa razón. Entonces, entonces, em, lo vas a tildar siempre por ser solo hiato acentual. Ya no importa si sigue o no sigue las reglas que hemos mencionado. Tienes palabras, por ejemplo, agudas. Bien, las palabras agudas, como raíz, Raúl, oír, se tildan por ser hiatos acentuales. Las graves, aída, vaído, reían. Mira, por ejemplo, reían, termina en N. Alguien podría decir, profesora, pero es grave y termina en N. Entonces, no debe ser tildado. Entonces, em, no se somete a las reglas generales de tildación. Simplemente colocas la tilde porque es un hiato acentual. Profesor, ¿y cómo sé que es un hiato acentual? Bueno, ahí te vas a guiar de la pronunciación. ¿Ya? La pronunciación es la que te va a respaldar. ¿Bien? Tienes también, por ejemplo, medíamos, vehículos, reíamos, ¿no? O envíenoslo, o confíaselo, prohíbeselo. ¿Bien? Ok. Ahora, habíamos dicho que los monosílabos no se tildan, pero hay casos de especiales que sí deben recibir una tilde que se llama tilde diacrítica. ¿Cuándo se usa la tilde diacrítica? La tilde diacrítica se usa para em, indicar que esa palabra va a cumplir otra función también, va a funcionar como otra categoría, ¿ya? Entonces aquí vamos a exponer todos los casos de tilde diacrítica que hay en el español. Tienes, por ejemplo, él se tilda cuando es pronombre personal, bien. Por ejemplo, él me habló de ti. ¿Cuándo no tildas él? Cuando es determinante artículo. El libro de inglés es nuevo. Ese él tiene que ir acompañando a un sustantivo para que sea determinante, ¿no? El libro, el amigo, el profesor, el cuaderno, ¿bien? Así se presenta. Luego tienes el caso de la palabra tú. Tú se tilda cuando está funcionando como pronombre personal. Al igual que él, como pronombre personal, en ese caso debes tildar tú. Bien. Solo que este hace referencia a la segunda persona. ¿Tú tienes bicicleta? Bien, lo hiciste tú, ¿no? Y em, también puedes funcionar como determinante posesivo. Por ejemplo, tu bicicleta es nueva. ¿Cómo reconoces que está como determinante posesivo? Porque está acompañando un sustantivo y marca la posesión de la segunda persona de ese objeto. Tu casa, tu amigo, tu vecino, tu mascota, etcétera. Luego tienes el caso de mí. Mi como pronombre personal debe tildarse. Por ejemplo, viene por mí. ¿Cuándo no tildas mi? Mi no se tilda cuando es determinante posesivo. O sea, marca la posesión, pero de la primera persona, ¿no? Viene por mi hermano. Y tampoco vas a tildar mi cuando se refiere al nombre de la nota musical. Por ejemplo, son canciones en mi menor. Caso de sí. ¿Cuándo tilda sí? Sí se tilda cuando es pronombre personal. Hace referencia a la tercera persona. Un niño debe amarse a sí mismo.
También vas a tildar sí cuando es un adverbio de afirmación. Sí, eso es verdad. O cuando es un sustantivo que indica aprobación. En el altar, Luis pronunció un sí muy débil. ¿Cuándo no tilda sí? Cuando es una conjunción. Por ejemplo, si no entiendes, pregunta. Esta es una conjunción condicional, como puedes observar, ¿no? Porque establece un requisito. Pero también puede ser una conjunción completiva. Todavía no sé si iré. Ese sí es una completiva. Bien. Luego tienes como sustantivo también, que es una nota musical. Fue una composición en si bemol. ¿Ya? Nombre de nota musical, al igual que mi. Caso de la palabra de. ¿Cuándo tildas a la palabra de? Se tilda cuando es conjugación del verbo dar. Por ejemplo, de su mejor esfuerzo. ¿Cuándo no tildas? Cuando es una preposición. El reloj de Delia es digital. O cuando hace referencia al nombre de la letra, ¿no? Pronunció mal la letra D. Bien. No te digo el significado de preposición porque más adelante vamos a estudiar la preposición y vamos a ver que de puede tener muchos significados. Luego tienes el caso de la palabra sé. Sé se tilda cuando es conjugación del verbo ser o saber. Por ejemplo, sé honesto siempre. Niño, no sé tu nombre, verbo saber, ¿no? ¿Cuándo no tilda sé? Cuando funciona como pronombre. Recordemos que sé es un pronombre personal átono, ¿verdad? No lleva acento. Por ejemplo, Pepe se viste rápidamente. Ellas se ayudan mutuamente. Rosa se lo explicó ayer. En esos casos no debes tildar a la palabra sé. Luego tienes a la palabra té. Té se tilda cuando es un sustantivo. Puede referirse a la planta o una infusión. Por ejemplo, el té verde ayuda a adelgazar y té no se tilda cuando es pronombre. Al igual que sé, es un pronombre personal átomo. Por ejemplo, amigo, ¿te ayudo? O puedes tenerlo como sustantivo, también cuando se refiere al nombre de la letra. Escribe bien la letra T, ¿ya? En esos casos no debes tildar esta palabra. Luego, caso de la palabra más. La palabra más, cuando es adverbio de cantidad, debe ser tildada. Por ejemplo, el gato corre más rápido que el ratón. Cuando se refiere al signo matemático al sustantivo, entonces también debe recibir tilde. Coloca el signo más entre las cifras. ¿Cuándo no tildas más? Cuando es una conjunción que equivale a pero. Te lo dije, mas no me escuchaste. Te lo dije, pero no me escuchaste. Bien. Bien. Caso de aún. El adverbio aún, dependiendo del valor que tenga, o sea, del significado que tenga, va a recibir o no la tilde. Por ejemplo, ¿cuándo se tilda? Te dice, cuando puede sustituirse por todavía, o sea, cuando tiene valor temporal. Por ejemplo, aún no ha terminado de leer el libro. Todavía no ha terminado de leer el libro. El otro aún, eh, no se tilda cuando tiene valor concesivo. Bien, por ejemplo, aún siendo enemigos se respetaban. Ese valor concesivo lo puedes reemplazar por un aunque. Y cuando tiene valor inclusivo, o sea, cuando significa hasta, incluso también, tampoco vas a tildar. Aún dormida te recita los poemas de Vallejo. Incluso estando dormida, hasta dormida, te recita los poemas de Vallejo. Bien, ok, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Un minuto. Un minuto para trabajar nuestro siguiente ejercicio, chicos.
Noto, chicos, porque aquí se autocorrige. Ya está. A ver, en esta primera parte te piden que determines la cantidad de tildes que faltan y en la segunda que también coloques la tilde. A ver, tienes algunos minutos. Considera reglas generales, considera tilde diacrítica, hiato acentual, ¿ok?
Muy bien, vamos a corroborar sus respuestas. Tenemos. A mi abuelo lo conozco muy bien. Sé lo que le gusta y lo que odia. Sé del verbo saber. Bien. Lo que sabe hacer bien y lo que no. A él, por ser pronombre personal, le encanta el té, sustantivo, pero odia el café. Café, aguda, ¿no? Termina en vocal. Le gusta más, adverbio de cantidad, le gusta más cantar que bailar. Su sueño es conocer París. París es aguda que termina en S. Y ama a los animales. Podría, hiato acentual, seguir mencionando cosas, pero no terminaría jamás. Para mí es la persona, para mí es la mejor persona de todo el planeta. Sí, lo quiero muchísimo. Bien. Entonces, ¿cuántas tildes? Bueno, vamos a contar todas en total, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Contamos todas. Acá. No hay clave. Posiblemente porque no estén considerando las que ya estaban puestas, que era terminaría y jamás, ¿ya? Pero nosotros vamos a corregirlo y vamos a poner las 12 contando todas, ¿ok? Todas, incluso las que ya están, ¿ok? Ha sido, parece un error del ítem. Listo. Ay, se pasó. Ya, acá. Palabras que requieren tilde. ¡Qué alegría! Pronombre exclamativo, ¿no? Alegría por ser hiato acentual. Bien. El premio fue para mí. Mi pronombre personal. Por mi poesía. Tú y tu hermano, tu pronombre personal, aún no saben, tildo porque tiene valor temporal, equivale todavía, aún no saben que esto es para mí, tildo mí por ser pronombre personal. Saúl, voy a tildar porque es un hiato acentual. Cuando vayas a la tienda, di que por favor te den el arroz. Él, bueno, él ya estaba, mantuvo su fe en sí mismo, sí, tildo por ser pronombre personal. Y en su proyecto de investigación. Bien. Todos los socios, aún los más conservadores, más, votaron a favor. Muy bien, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Tildación en interrogativos y exclamativos. Dice, los interrogativos y exclamativos ¿qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Se escriben con tilde, mientras que los relativos y las conjunciones no la requieren. Por ejemplo, ¿cuánto te costó el libro? Pronombre interrogativo. Pregunta directa, ¿no? Dime cuánto te costó el libro. Pronombre interrogativo, pregunta indirecta. ¿Qué frío hace? ¿Qué? Pronombre exclamativo. Voy a tildar. Si supieras qué frío hace, no vendrías por acá. Pronombre exclamativo. Asimismo, cuando estas palabritas sean sustantivados como determinantes, con determinantes, también vas a tildar. Por ejemplo, averigua el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos sucesos. ¿Cuándo no los tildas? Cuando funcionan como relativos o como conjunciones. Por ejemplo, el libro que leí es muy interesante. Este es un pronombre relativo. ¿Cómo lo identificas? Porque está al lado de un sustantivo, ¿no? O Moisés, quien es médico, es muy responsable. ¿Quién está al lado de Moisés, que es un sustantivo? La manera como baila es contagiosa. Ese cómo va al lado de manera. Luego lo tienes como conjunciones. Julia sabe que el libro es interesante, que es una conjunción. Dalia es tan honesta como su padre, como también conjunción. Cuando el Papa lo dice, será verdad. ¿Cuándo?
conjunción. Ok, entonces es importante que determines si está planteando una pregunta, si está demostrando una carga subjetiva, si está al lado de un sustantivo como relativo o si está trabajando a nivel de verbo. Bien, ok. Entonces, vamos, tenemos un tercer ejercicio por aquí. Un minuto, chicos. Eh, Listo. Te dicen las palabras que, quién, cuál van con tilde cuando tiene sentido interrogativo exclamativo. ¿Qué enunciado se exhibe en correcta escritura? A ver, tienes algunos minutitos.
Muy bien, vamos a ver. A ver, como te enseñó Ana, prepara el arroz con pollo. Ese cómo está mal, ¿no? Ese cómo no debía recibir tilde, porque estaba como adverbio. Bien, estaba como adverbio. Te indicaba la forma o manera cómo se realizaba o cómo se debía realizar la acción. Entonces no necesitaba tilde. Celia, cuéntame cómo te ha ido en el examen. Claro, esa es una pregunta indirecta. Entonces sí necesitaba tilde. ¿Ya? Pregunta indirecta. Me gusta el modo cómo baila Kiara Lozano. Ya, me gusta el modo cómo. Ese cómo no necesitaba tilde, porque también te estaba indicando forma o manera, ¿no? En este caso estaba como un pronombre relativo. Entonces no debía llevar tilde, estaba mal. Nunca sé cuándo hablas en serio, Ronaldo. Nunca sé cuándo. Acá debías poner tilde. ¿Por qué? Porque estabas frente a una pregunta indirecta, ¿ya? Era una pregunta indirecta. Mis amigos se fueron cuando terminó el partido. Ese cuando no debía llevar tilde. ¿Por qué no debía llevar tilde? Porque ese cuando está con valor temporal. Bien, tenía valor de adverbio. Entonces estaba mal. El griego Epeo fue quien creó el caballo de Troya. Ese quien no debía llevar tilde, porque estaba un, eh, como un relativo. Bien, no tenía que llevar tilde. No se sabe quién creó el caballo de Troya. Entonces, este quién sí. ¿Por qué? Porque ahí estaba planteando una pregunta. Bien, ahí planteaba una pregunta. Entonces necesitaba tilde. ¿Quién será el próximo alcalde? Es un misterio. Ese quién no estaba ni como interrogativo ni como exclamativo. O sí, sí planteaba pregunta, ¿no? Porque dice, ¿quién será? Sí, acá está como interrogativo. Claro. ¿Quién será el próximo alcalde? Es un misterio. También requería tilde. ¿Hay un centro comercial donde vives? Ya. ¿Dónde? No planteaba pregunta, no tenía carga subjetiva, entonces no debía llevar tilde. Josefina, adivina dónde trabaja Cristina. Ya, este dónde sí es una pregunta indirecta. Bien, este dónde sí es una pregunta indirecta. Ya está. Que Dios te aleje de mí, Janet. Ese que estaba como conjunción. Entonces no tenías que tildar. Daniel, averigua cuál es el apellido de Luis. Pregunta indirecta, ¿no? ¿Cuál? Entonces, esta sí requería tilde. Bien. Más adelante, cuando ustedes trabajen lo que lo que son los pronombres relativos, las conjunciones, y lo vean en contextos, se van a despejar estas dudas. Bien. Ahora, la acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. Por ejemplo, tienes palabras compuestas sin guión. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la regla? Te dice, los compuestos escritos en una sola palabra, o sea, si tú fusionas dos elementos, se van a someter a las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, cuenta kilómetros, se fusionan y kilómetros lleva tilde. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se convierte en una palabra esdrújula. En el caso de 26, 26 es una palabra aguda, ¿no? Al momento que las fusionas, aparece una palabra aguda que termina en S. Hay que colocarle la tilde. Espantapájaros, espantapájaros, también es una palabra esdrújula. Al momento que fusionas los dos, se vuelve esdrújula. Entonces, lleva tilde. Palabras compuestas con guión. No afecta en nada el guión al hecho de que estas palabras aparezcan como una sola. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo voy a fusionar físico y químico, físico lleva tilde de forma independiente, entonces va a mantener su tilde. Químico también.
el momento de la fusión, cada uno va a continuar con su tilde. Luego tienes lógico, matemática. Cada uno de manera independiente lleva tilde, entonces no hay por qué quitársela, mantienen su tilde. Lo mismo en teórico práctico. Si yo fusiono, por ejemplo, ciencia ficción, ciencia no lleva tilde, ficción sí, entonces ficción mantiene su tilde. Bien. Entonces, como puedes observar, el guión no afecta en nada a la tilde de las palabras. Luego tienes adverbios terminados en mente. Los adverbios que terminan en mente se forman fusionando un adjetivo con el sufijo mente. Bien. Este sufijo no cambia en nada la tilde del adjetivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos dice la regla? La regla dice que si el adjetivo base lleva tilde, al momento que lo fusiones con mente va a mantener su tilde. Pero si el adjetivo base no lleva tilde, no tienes por qué colocarle. Entonces, tienes hábilmente. Hábilmente va a llevar tilde, ¿por qué? Porque hábil es un adjetivo que tiene tilde. Cándidamente, cándida es un adjetivo que lleva tilde, va a mantener su tilde. Tardíamente, tardía lleva tilde. Va a mantener su tilde. Pero, por ejemplo, si tienes normalmente, normal no lleva tilde. Entonces, normalmente no tiene por qué llevar tilde. En conclusión, todo va a depender del adjetivo base. El adjetivo base es el que determina si es que al momento de fusionarlo con el sufijo mente lleva o no lleva tilde. Formas verbales con pronombres enclíticos. ¿Qué son los pronombres enclíticos? A ver, no sé si recuerdas los pronombres personales átonos. Vamos a ponerlo por aquí. Me, se, te, nos, lolos, lalas, leles. Bien. Os también, ¿no? Os también. Estas palabritas, que son llamadas como pronombres personales átonos o clíticos, reciben una denominación especial según la ubicación que tengan respecto al verbo. Por ejemplo, si se presentan antes del verbo, se llaman proclíticos. Esto lo vas a ver más adelante, ¿ya? Y si aparecen posteriores al verbo, o en díselo, se llaman enclíticos. ¿Ok? Díselo, devuélveselo, infórmaselo, entrégamelo. ¿Bien? Son enclíticos. Ahora, las palabras que tienen estos pronombres son denominadas como palabras enclitizadas. Palabras enclitizadas. ¿Qué son las palabras enclitizadas? Aquellas que tienen pronombres personales átonos, o sea, los enclíticos. ¿Cuál es la regla? Te dice, de las palabras con pronombres enclíticos se van a someter a las reglas generales de tildación. ¿Eso qué significa? Tú vas a ver si es una palabra aguda, si es una palabra grave, si es esdrújula o si es sobreesdrújula. Eso es lo que vas a ver. Por ejemplo, duérmete, comunícaselo, véndemelas. Bien, ahí vas a guiarte. Entonces, si es aguda, si es grave, si es esdrújula, si es sobreesdrújula, y le aplicas la norma. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita, alguna duda, algo que no esté muy claro? Mm, muy bien. Seguimos. ¿Qué sucede con los latinismos y extranjerismos? A ver, estas palabritas, si ya tienen una forma normativizada al español, tienes que aplicarle la tilde según las reglas generales de tildación. Por ejemplo, croissant ya tiene una forma normativizada al español. Es una palabra aguda que termina en N, le voy a poner tilde. Requiem
también tiene una forma, como puedes observar, normativizar el español, es grave. Bien. Boulevard, bonsai, bypass, son palabras agudas, le aplico las reglas. Espagueti es grave, también le aplico la regla. Pero tienes que estar seguro de que este extranjerismo latinismo ya esté normativizado al castellano, castellanizado. Profesor, ¿y yo cómo puedo saber eso? Por el tipo de letra, mira. Si aparece alguna de estas palabras en letra cursiva, quiere decir que no ha sido normativizada, está en su forma originaria. Bien, como los ejemplos de Vox Populi, Alma Mater, Software, Currículum Vitae, Corpus, Ballet, Pizza. Entonces, esas que están en negrita y están en letra cursiva, a esas no les puedes hacer nada. No les puedes poner tilde, no puedes poner mayúscula, nada, nada, nada. Bien, porque están en su forma originaria. Cuando ya están en letra redonda, ahí sí tienes que aplicarle todas las reglas. Entonces, el tipo de letra que se haya empleado en la palabra te va a indicar si esa palabra está normativizada o no al castellano. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntitas de esta parte? Un minuto para trabajar nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver. Ya está. A ver, ahí está. Trabajamos nuestro último ejercicio que nos piden colocar tildes. ¿Ok? A ver, tienes algunos minutitos.
¿Listo? A ver, el Alzheimer y Parkinson son males neurodegenerativos. Alzheimer y Parkinson, voy a ponerle tilde. Bien. ¿Por qué? Porque son palabras esdrújulas. Bien. Bueno, Alzheimer es grave, Parkinson es esdrújula. ¿Ok? Son extranjerismos, pero veo que están en letra redonda, lo que me indica que ya han sido castellanizados. Según el cuenta kilómetros, voy a poner tilde. ¿Por qué? Porque se formó una palabra esdrújula, ¿no? Apenas habíamos, voy a ponerle tilde habíamos, porque estamos frente a un hiato acentual. 21, voy a ponerle tilde a la U. ¿Por qué? Porque al momento de esta fusión se ha formado una palabra aguda. Es una palabra aguda que termina en N. Luego tenías kilómetros, tilde en la O. Cuando nos quedamos sin gasóleo, es esdrújula, en mitad de la autovía. Autovía, hiato acentual. Tu carácter, le voy a poner tilde a la A por ser grave, está en sui generis, porque esta es una expresión latina, sui generis, pero ya está en letra redonda, lo que me hace entender que ha sido castellanizado. Bien. Que nunca sé, ya sabes que este es del verbo ser, cómo, pregunta, dirigirme a ti. El que piensa siempre en sí mismo, sí, pronombre personal, olvidándose, palabra esdrújula, de los demás, palabra aguda, es un egoísta. Egoísta, hiato, acentual. No lograremos nada enfureciéndonos, tilde en la E, inútilmente. El adjetivo lleva de forma independiente, así que al momento de la fusión con mente va a mantener esa tilde. Lanzándonos, voy a ponerle tilde por ser esdrújula, contra él. Él con tilde por ser pronombre personal. Aunque mañana fuera el día final, hiato acentual, yo plantaría, hiato acentual, manzanos en el día, hiato acentual, de hoy. El zoológico, palabra esdrújula, no tenía hiato acentual, porcoespín, palabra aguda que termina en N, norteamericano de 16, palabra que se fusiona y se somete a las reglas generales, 16 es aguda. Aida, hiato acentual, los sin pies, palabra aguda, domésticos, esdrújula, se alimentan típicamente, palabra que se fusionó con mente, ¿no? De insectos. Así quedaría. A ver, corrobora con tus respuestas. ¿Dudas, preguntas sobre alguno de ellos? Ahora una pregunta Sí, sobre el 5 en el caso de 16. 6 es una palabra, por sí misma es una palabra grave, ¿verdad? no. 6 es un monosílabo, solito. Ah, solo. Claro, solito 6 es monosílabo, porque es un diptongo, no se separa. Ah, ok, por ese dato. Está bien, gracias. Claro, ajá. Y al momento que lo unes con 10, 16, se forma una aguda, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a las preguntitas seleccionadas para esta semana, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, un minuto, chicos, para proyectar.
Ahí está, tenemos la primera preguntita. Muy bien. Te piden uso correcto de la tilde.
¿Listo? A ver. Cuando tiene sentido interrogativo o exclamativo, las palabras a dónde, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, qué, quién llevan tilde. Según ello, ¿en qué enunciado se ha aplicado correctamente dicha tilde? Carmela, ¿quién te lo contó? Ha dicho la verdad. Ese quién no necesitaba tilde. Estaba como relativo. Luz no era consciente de a dónde estaba yendo. Ese a dónde sí llevaba tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque era una pregunta indirecta. Que les vaya bien en este segundo examen. Ese que no está como exclamativo, está como conjunción, ¿no? Es que les vaya bien, ¿ok? Lucila, cuanto menos trabajas, más te cansas. Ese cuánto no estaba como pronombre interrogativo. Se desconoce con quién salía esa muchacha. Ahí sí, ese quién sí era un pronombre interrogativo. Tenías 2 y 5. Siguiente preguntita. ¿Qué enunciado presenta uso adecuado de acento ortográfico? Ok, vamos a analizar. La tilde diacrítica permite distinguir monosílabos que se escriben igual, pero que tienen significados distintos. Esta tilde afecta también unas cuantas palabras polisílabas, como los interrogativos y exclamativos. En consecuencia, determine qué enunciado presenta uso adecuado del acento ortográfico. Él le pidió más dinero, ya. Él necesitaba tilde y más también. El otro más de más lía, ese más no necesitaba tilde. Descartamos avión. A Saúl le consulté si vendría, me contestó que sí, sí necesitaba tilde. Si tú no das más de ti, ti nunca se tilda. Eso tienen que recordar, ¿ya? Nunca vas a tildar ti porque la palabra no cumple otra opción.
Explícame por qué quieres que te dé más que a él. ¿Por qué? Como pronombre interrogativo el qué. De, del verbo dar, más de cantidad, el de pronombre. Esta era tu respuesta correcta. Muy bien, excelente. No sé cuánto te presté, pero te di. Di no necesitaba tilde. Pregunta 7. Veamos. ¿Sabes cómo? Dice, a ver, aplique las reglas de acentuación gráfica en los enunciados, luego señala la alternativa en la que se requiere mayor cantidad de tildes. Bueno, vamos a tener que tildar todo, ¿ya? ¿Sabes cómo el marketing apoyó a esta familia de superhéroes? Dime cuánto dinero tienes y te diré qué laptop puedes comprar. El guión reduce drásticamente con tilde, azúcar en la sangre. La película de animación Los Increíbles batió récords, palabra grave, de taquilla. Sobre el césped grave, el árbitro trazó con spray la línea
de tiro libre. Entonces ya con eso observabas que dadito era la que presentaba mayor cantidad de tildes. Usos del por qué. Aquí vamos a recordar un poquito la teoría. Bien. Tenías por qué, preposición, más pronombre relativo. Era equivalente a decir por el cual o para qué. ¿Ya? Tus equivalencias. Luego tenías por qué, preposición, más pronombre interrogativo. Luego tenías por qué, conjunción causal. Esa es la que te introduce una justificación, una explicación. Y luego tenías por qué una sola palabra con tilde, que es un sustantivo. Así. Muy bien. Ya. Entonces, completamos aquí. Muy bien. Vamos a completar. Tenías. Aún no entiendo por qué. Acá planteas una pregunta indirecta. Bien. Bambán se alimenta de brócoli porque, conjunción causal, ¿no? Introduce una razón. Una sola palabra. No me hagas reír, Vilma. Ese por qué, como está con ese, que es un determinante, aquí va la forma del sustantivo. O sea, una sola palabra con tilde. Ese es el motivo por qué. Ese es el motivo por el cual. Dos palabritas sin tilde. Rogaré porque a Pebles también le guste. Ese porque equivalente al para qué, ¿no? Lo vimos que era preposición y pronombre relativo, ¿ya? Porque. Así. Esas serían las formas correctas.
Muy bien, chicos. No sé si quedó alguna pregunta. Ok. Entonces, hasta ahí trabajamos por esta clase. La próxima semana volvemos a lo que es gramática. Bien, trabajaremos el componente morfológico. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.